Señor Humberto, bueno, primero saludos, espero que esté bien y nada, vamos a hablar un poquito de Venezuela y gracias por su tiempo, pero empezando por el tema de los regalos que le siguen dando a pesar de las situaciones que hay en Caracas, en varias ciudades de Venezuela con la falta de combustible, siguen mandando estos barcos y ahora de manera fantasma, es decir, sin que los detecten los radares. ¿Cuál es su lectura usted que conoce muy bien lo que fue la empresa PDVSA? Bueno, el compromiso con Cuba es demasiado fuerte, demasiado serio. No solamente suministro de combustible, sino también en tutelaje desde el punto de vista político y en todos los aspectos relacionados con la política. Eso viene de muchos años. Fueron 112 mil barriles por día. Claro, con la caída de la producción venezolana, pues cayeron también las exportaciones. Y más o menos estaban situados en el orden de los 50 mil, 60 mil barriles por día. Sin embargo, parte de la trama de lo que se señaló hace un poco más de un año, año y medio, con la cosa de la ISAMI, dicen que fue que habían barcos que salían teóricamente para Cuba, pero que no iban para Cuba, sino que iban para el lejano oriente. Y eso fue merma de las entregas a Cuba. Y eso fue lo que originó o pudo haber originado lo que se dice que fue una protesta de Raúl Castro frente al gobierno de Maduro, en el sentido que no le estaban entregando sino una parte de lo que se habían comprometido a entregar. Total que el año 22 fueron como 25 mil, 30 mil barriles por día, y en lo que iba del 23, el año comienzo del año pasado, eran 16 mil barriles por día. Ahora es un poco más, parece que está llegando casi a 30 mil barriles por día, pero realmente todo eso se origina entre otras cosas, por la caída de lo que se da a Cuba, por la caída de la producción venezolana, ¿no? Porque Venezuela no tiene suficiente producción. Y lo otro es que no es fácil conseguir barcos que quieran hacer negocio con Venezuela. Acuérdate que las sanciones pues son muy estrictas. Entonces la flota de tanqueros venezolana pues está, como están todas las actividades industriales venezolanas y peor aún las del sector público, como es el caso de Petróleo de Venezuela, están totalmente destruidas. Entonces los tanqueros no hay tanqueros, sino que hay que acudir al mercado, y un mercado muy limitado por las sanciones. Eso no quieren hacer negocio, no pueden hacer negocio con Venezuela porque le caen las sanciones de la OFAC. Otro tanto está ocurriendo en Europa con lo de Ucrania, ¿no? Rusia sigue produciendo petróleo, pero ese petróleo está yendo a China y está yendo subrepticiamente a Singapur. Ahí le hacen un trabajito de maquillaje y lo sacan al mercado. Entonces no se sabe realmente de dónde es que está viniendo ese petróleo, lo tratan de enmascararlo. Pero bueno, eso es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos, en esta reedición de la nueva Guerra Fría, ¿no? Con Cuba y con Rusia, ¿no? Que son dos casos pues muy patéticos. El caso de nuestro por lo del régimen, y en el caso de Rusia por lo de Ucrania, ¿no? Ahora, fíjese que es contradictorio, oyéndolo, sí, el compromiso de Cuba, como usted lo dice, parece muy fuerte, y es muy fuerte, porque incluso vi al gobernante Maduro, al dictador Maduro, regañando a Telechea, que es el secretario, no sé, el encargado ahora de PDVSA, diciéndole que le arreglara ese, no voy a decir la grosería, sino, Sí, claro. en Barinas, que no hay combustible, que no hay una Bueno, pero situación, ¿qué, y qué va a hablan de hacer un si millón de barriles que han recuperado. Ahí hay Entonces algo yo que no creo que está se bien. encargaron yo creo que si hubiesen tenido mediana conocimiento del sector petrolero, Chávez, que fue el primero de esto, no hace lo que hizo el año 22-23, habiendo destituido a 21 funcionarios de petróleo de Venezuela, porque eso es como coger un cuchillo y cortarse uno mismo el pescuezo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa gente era la que mantenía la industria petrolera produciendo 3 millones de barriles por día, o más de 3 millones cuando él llegó al poder el año 99. Lamentablemente, pues expulsaron a la gente, la industria se cayó no solamente la producción, sino también la refinación. Ellos son los responsables de eso. Ahora, ¿qué puede pasar con el actual presidente PDVSA? Él ni que fuera brujo va a arreglar el problema de Barinas, del suministro de combustible de Barinas, porque arregla el de Barinas y se le levanta el suministro en el oriente, porque el problema es que no hay refinación. Alejandro, nosotros estábamos refinando en Venezuela cuando ellos llegaron al poder 1.250.000 barriles por día. Y se estaban refinando en el exterior 1.350.000 barriles. Venezuela, entre ambos sitios, entre lo que teníamos afuera y adentro, era casi 3 millones de barriles por día de la capacidad de refinación. Hoy, en Venezuela apenas se refinan 300.000 barriles por día, que escasamente cubren el mercado interno.
y además eso le quita lo que le están mandando a Cuba, que por cierto, las informaciones que uno tiene de Cuba, sobre todo en el oriente del país, son extremadamente peligrosas porque hay cada rato cortes de electricidad, no hay suministro eléctrico, no hay combustibles, hay casi una situación de hambruna. Entonces la situación de Cuba es bastante complicada. Y a mí no me extrañaría, y eso es una especulación personal, pero no me extrañaría que parte del arreglo que estén tratando de buscar los cubanos sea precisamente hacer algo en estos momentos que distienda la relación con Venezuela y al propio tiempo, pues ellos puedan lograr algo de los Estados Unidos. Los rusos no están en capacidad de ayudar. ¿Por qué? Porque los rusos están enmarañados con lo de Ucrania, están empantanados con lo de Ucrania, tienen una situación económica muy apretada, no están en condiciones militares de salir a darle soporte a ningún país, como la gente decía, que se invaden Guyana, los rusos van a intervenir. No, 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 los rusos no son locos, porque no van a intervenir en Guyana, porque los Estados Unidos tienen allí unos intereses estratégicos. No estoy opinando sobre lo que está ocurriendo, pero son unos intereses estratégicos, porque el único país de América, además de Venezuela, en caso de que se recupere, es Guyana, porque los demás no tienen. Colombia se ha caído la producción, en el resto de los países se ha caído. Brasil produce mucho, pero consume mucho. Entonces, la posibilidad de suministro estable, confiable al mercado de los Estados Unidos, que sí que ha mejorado su situación, es verdad, bastante, porque llegó a ser un país muy importador neto, pero actualmente con lo que produce y lo que importan básicamente de Canadá, pues cubre su necesidad y exporta sobre todo gas hacia Europa. Pero los Estados Unidos siguen pensando seriamente en Venezuela como una fuente segura y confiable de abastecimiento de crudo de productos, pero para eso se requiere lo que todos aspiramos que ocurra, es un cambio político. Ahora, fíjese, cuando me está hablando de Cuba y la relación de, explíquemela un poco mejor, yo sé que es su opinión personal, ¿cuál es ese triángulo Cuba, Venezuela, Estados Unidos, o qué pudiera ser, o qué busca, según su criterio, Cuba en estos momentos donde están en la peor crisis de estos últimos 65 años? Bueno, tú vives en Miami, usted tiene que tener información más fresca y más corta distancia que la que yo pues estoy acá, que estoy en Europa. Pero en todo caso, yo creo que los cubanos tienen que buscar una salida a su situación, porque el riesgo que corren de que ocurra algo allí es muy cierto, muy grande, porque lo que hay una situación de hambruna, ya la gente no tiene miedo en manifestar, y en algunas zonas del país la situación es peor que lo que se está presentando en La Habana. Como yo dije anteriormente, no hay combustible, pero tampoco hay electricidad, porque ellos generan la electricidad, allá no hay hidroeléctrica en Cuba, o habrá alguna quizás pequeña, que yo sepa, no es un productor de hidroelectricidad importante. Entonces, Cuba requiere del combustible de hidrocarburos, petróleo o gas o derivados, básicamente para generar la electricidad que la isla requiere. Entonces, yo sí creo que en este triángulo Venezuela, Cuba, Estados Unidos puede suceder algo, porque los cubanos deben estar buscando una salida a su problema. ¿Usted cree que entonces pudieran no seguir apoyando a Maduro en estas cuestionadas elecciones? Es lo que me está tratando de decir. Eh, ¿A ti no te sí, llama la sí. atención, a ti no te llama la atención que cuando se presentó el problema de la eventual invasión de Venezuela a Guyana, los cubanos dijeron, no dijeron esta boca es mía? Absolutamente. ¿Por qué? Porque los cubanos han vivido siempre del chuleo, perdón la expresión, ¿no? Se chulearon a los soviéticos durante muchos años. Después apareció un Narciso por allá que lo halagaron y empezó a regalarle petróleo venezolano, pero ya Venezuela no está en condiciones de darle el petróleo que ellos necesitan. Entonces ahora se van a pegar de los guyaneses, con quienes, por cierto, siempre han tenido buenas relaciones políticas y ahora que tienen petróleo, son los ricos de la parte de la pandilla, pues no me extrañaría mucho que los cubanos se metieran ahí a fondo. Y por eso es que no van a en ningún momento estar a favor de Guyana en este contencioso que tiene Venezuela con ellos. Claro, pero entonces, si están jugando en términos con Estados Unidos para que, porque Estados Unidos no va a apoyar que Cuba siga el régimen, su represión, tanto en la isla como en ellos, entonces no debería estarle Venezuela o Venezuela está mandándole petróleo como para pasarle la mano. Es que no entiendo, ahí hay algo que Absolutamente, no me queda claro. absolutamente claro. A Venezuela no le conviene que haya un cambio político en Cuba, eso está claro, porque Cuba es el sostén en muchos aspectos de la dictadura venezolana. Entonces, lo que menos le conviene que haya un cambio político en Cuba es a los venezolanos, pero los cubanos es preferible que ellos salven
lo que es salvable de la revolución, ya haya algunos cambios y algún proceso de apertura. Y yo creo que los cubanos estarían dispuestos a dejar cualquier cosa, fundamentalmente Incluso por, apoyar a María Corina y un cambio no a político. María Corina, no a María Corina, eso no creo que llegue a ese extremo, pero sí podrían, por ejemplo, distanciarse un poco del gobierno venezolano. Y entonces, ¿por qué siguen estos suministros a pesar de todo con bandera negra que lo necesita? Porque si se distancian, se quedan sin el petróleo y se Así hunde la es, isla. pero es muy poco, Alejandro. Ellos no es suficiente para el consumo interno de Cuba, no es suficiente lo que Venezuela les está dando. Están recibiendo algún petróleo ruso, es cierto, que están recibiendo algo de Rusia, pero de todas maneras Rusia también tiene una situación muy apretada por el problema de la guerra con Ucrania, ¿no? Entonces, y no creas que Rusia es un país que tiene una economía muy fuerte, es una economía sumamente débil. La economía de Rusia es un, poco, un décimo más grande que la de España y no llega al tamaño de la economía de Italia. Entonces te explica un país con 12 millones de kilómetros cuadrados, con centenares de millones de personas y que la economía es apenas 1,6 del PIB mundial. ¿No? Es un país sumamente débil, que vive de qué? Del chantaje y de la extorsión a los europeos en el suministro del petróleo y del gas y al mundo entero con la posesión de armas nucleares. Esa es la historia real con Rusia. Cuba entonces usted, ya finalmente, y perdona que me haya extendido, Cuba entonces tiene un papel y va a seguir teniendo un papel, el régimen cubano, importante en las decisiones políticas que ocurren en la región. Yo sí creo, pero yo sí creo que está en el mejor interés de la región de que haya un cambio político en Cuba y que haya un cambio político en No, no, Venezuela. no me entendió la pregunta, o no sé No, si, yo lo sé, sí entendí. o me está tratando de barajar el tema por otro No, no, lado. no, 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 Cuba no, no. sigue teniendo para Humberto Calderón Berti un papel importante en lo que ocurra tanto en Venezuela. Ya, Sin ya duda, veo que sin usted no duda. cree que ellos Yo, vayan a apoyar a María Corina Machado. yo creo que es determinante. Yo creo que la postura de Cuba puede ser determinante en la salida de Venezuela. Puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque es preferible quedar parado que caer. Y yo creo que quedar parado con un país o caer porque un país que se supone que los apoya no está en capacidad de apoyarlos y de ayudarlos, yo creo que los cubanos han demostrado un pragmatismo realmente único a nivel, por lo menos, de la región. Eso le ha permitido vivir durante 60 años de otros países, porque ese país lo que ha echado para atrás de cuando llegaron los cubanos a comienzos del 59, ha retrocedido, llegaron, perdón, el fidelismo. Lo que ha hecho Cuba es retroceder y retroceder. ¿Cómo se sostiene? Bueno, de la dádiva, de la caridad, de la ayuda, de la solidaridad, entre comillas, de los países que piensan como ellos. Ahora, finalmente, usted entonces vuelve a hacerle la pregunta, a ver si me la responde. ¿Usted cree que haya habido o haya en este interín, a menos de un mes de las elecciones, conversaciones con María Corina Machado y su equipo? No, con María Corina no lo sé, yo no lo sé, pero yo sí creo que los cubanos tienen que estar hablando con los Estados Unidos. Eso sí lo sé. Eso sí tengo el convencimiento y la casi seguridad de que lo están haciendo. Y, Ellos necesitan, entre otras cosas, Alejandro, no solamente combustible, necesitan comida, porque lo que hay en la isla en estos momentos es un preludio de una gran hambruna. Y tú sabes que cuando esas cosas se desatan, esos demonios sueltos son capaces de llevarse cualquier cosa por delante, ¿no? entonces esperaríamos ver cambios que no han ocurrido de Estados Unidos hacia No han Cuba. Al contrario, ocurrido. se han frenado. Pudiéramos haber esperado un poco más, pero Estados Unidos también ha frenado y ha mantenido en la lista de países terroristas a Cuba. Es decir, que no se va. Claro, pero es que eso tiene una explicación y tú lo sabes mejor que yo. Eso es por la fuerza del exilio cubano desde el punto de vista electoral. Porque si Biden hubiese tenido cierta holgura desde ese punto de vista, hubiera buscado un mayor acercamiento con Cuba y alguna salida del problema de Cuba. Hasta ahora tiene mucho temor y yo no creo que en los Estados Unidos, antes de las elecciones de noviembre, se hayan acomodado mucho las cosas que puedan tener implicaciones regionales. Por eso el empeño de los venezolanos del régimen en adelantar las elecciones, entre otras cosas, que ellos saben que frente a un eventual triunfo de Trump en los Estados Unidos, lo cual no es descartable, bastante probable, yo creo que la situación de Venezuela, del régimen venezolano, se va a estrechar y se va a hacer más difícil. Muchísimas gracias, señor Humberto, por lo que me dijo y por lo que no me dijo también. Un placer, Alejandro. Igualmente, siempre. Un abrazo. Encantado. Adiós, adiós. Hasta luego.